Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy eh, con el fin de ya ir cerrando estos temas que tienen relación con este curso de investigación 1, ya en clave de finalizar nuestras actividades de este corte 3 y finalizar nuestro trabajo final del curso, que corresponde básicamente ya a la presentación completa del anteproyecto de investigación que ustedes pues han venido trabajando a lo largo del curso y que obviamente pues vamos a concretar ya el día de mañana para entrar en esta recta final de lo que es nuestro curso de investigación. Entonces recordemos que básicamente nosotros estuvimos trabajando las sesiones anteriores, estuvimos trabajando en todos estos temas que tienen que ver con la recolección de información. Entonces hablamos de la recolección de fuentes primarias, que son aquellas que básicamente nosotros, o mejor, a nosotros, a nuestros proyectos, nos dan la información de primera mano sobre los datos o lo que nosotros requerimos para poder hacer nuestros análisis, obtener los resultados, cumplir los objetivos de nuestro proyecto y poder encontrar finalmente esa solución o la respuesta a esa necesidad que hemos identificado y que hemos abordado dentro de la problemática y dentro del problema específico que tiene que ver con nuestro proyecto de investigación. Entonces, esa recolección de información, esas fuentes también pues son de carácter secundario. Es decir, tenemos que recurrir a libros, a documentos, a archivos, a informes, a reportes, es decir, una cantidad de información que se encuentra en documentos físicos o digitales y que también nos proporcionan información, datos sobre los aspectos que nosotros requerimos para, nuestra, para nuestro proyecto. Y obviamente la calidad de esas fuentes pues son los que realmente le permiten dar exactitud, validez, confiabilidad a esa información. Por eso nosotros básicamente en lo que hemos visto en el marco teórico, que es uno de los aspectos para los cuales nosotros recolectamos información e información de fuentes secundarias, pues básicamente esa información, esos conceptos, esos antecedentes que apoyan y que le dan fundamento teórico a nuestro proyecto, pues son válidos, confiables, son exactos y nos permiten realmente tenerlo como base en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces nosotros a través de esa recolección de información, recordemos, lo que creamos es un sistema de información que está relacionado obviamente con esas variables que identificamos en el problema, porque fíjense que en el análisis documental nosotros lo que hacemos es una validación temática frente a las variables, a los problemas, subproblemas que están metidos en el contexto, que hacen parte de ese contexto de la problemática que nosotros estamos abordando. Por otro lado, el logro de los objetivos. Entonces, a partir también de los objetivos que nosotros nos planteamos, pues revisamos. Entonces, fíjense que ese análisis documental de esas fuentes secundarias, pues realmente tiene ese sistema de información que creamos en esos ejercicios que hacíamos, pues realmente lo que crean es ese sistema de información organizado, sistemático, procedimental, que atiende esos temas que tienen que ver con el problema, que tienen que ver con los objetivos y obviamente en perspectiva de esos resultados que nosotros esperamos obtener en nuestros proyectos. Entonces, esas fuentes primarias, como les decía, información secundaria, las fuentes de primera mano, allá que recogemos en el contexto mismo, en la realidad misma en que estamos abordando nuestra investigación, y la información secundaria que viene, digamos, de esos terceros
a través de autores, investigadores, a través de, les repito, libros, documentos de cualquier formato, documentos, revistas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese concepto, iniciamos o vimos, digamos que lo primero que para lo cual nosotros hacemos esa recolección de información y es la construcción de nuestro marco teórico. Entonces ahí en el marco teórico pues se presenta el detalle de los referentes conceptuales, de los referentes prácticos, de los referentes teóricos que nosotros hemos tomado como base, como guía para poder fundamentar nuestro proyecto y que tiene que ver básicamente con esas investigaciones relacionadas con los temas que nosotros estamos trabajando o que están orientadas en el mismo sentido o que buscan los mismos objetivos o las mismas soluciones o similares, pero que van en la misma línea de nuestro proyecto de investigación y que inclusive nos pueden servir como o nos pueden aportar elementos que nos pueden servir a nosotros para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, eso hace parte de los antecedentes. Lo otro tiene que ver, pues, con los libros, los documentos, etcétera, etcétera, donde están esos conceptos donde nosotros podemos profundizar y analizar y fundamentar esos conceptos, esas definiciones, todo ese todo ese desarrollo teórico de esos temas y subtemas que hacen parte de nuestro proyecto para sustentarlo de esa manera. Y si obviamente nosotros estamos, nuestro proyecto tiene que relación con aspectos normativos, fíjense que tanto en arquitectura como en administración de empresas, pues existen normas, existen decretos, existen resoluciones que, digamos, enmarcan, le dan un marco legal a ese proyecto y a esa problemática y a ese contexto en el cual nosotros estamos haciendo. Entonces, pues si ese es el caso, nosotros tenemos que hacer referencia y explicar de una manera breve de qué se trata esas normas, eso que nosotros estamos conociendo y que hacen parte del marco legal. Entonces, el marco teórico, como decíamos en resumen, pues está compuesto por unos antecedentes, que ese es el estado del arte, saber cómo está el tema, la línea y esa temática, esa problemática de nuestro proyecto de investigación, el marco legal que les comentaba y el marco conceptual. Esos tres elementos debemos tenerlos en cuenta en la redacción de nuestro marco teórico, en el marco teórico de nuestro proyecto. Y obviamente eso constituye todo ese marco de referencia que nos permite a nosotros, obviamente, referenciar, hacer la situación y poder respaldar en autores, en otros investigadores y sustentar todo ese desarrollo del marco teórico de nuestro proyecto y de nuestro proyecto en sí. Y recordemos que para la redacción, pues existen las normas APA, que son las normas que están establecidas, digamos que es la línea la cual sigue la universidad y pues la mayoría de trabajos de investigación que tienen que ver con estas normas APA que están en su versión 7 y que nos indican cómo se debe elaborar, cómo se debe presentar mejor un proyecto de investigación, sus apartes, los aspectos metodológicos de forma, pero fundamentalmente en el marco teórico, pues nos sirve para la citación y referenciación adecuada de esos autores, de esos libros, de esos documentos de donde nosotros estamos sacando nuestra información, para evitar, pues, obviamente el plagio, para evitar respetar los derechos de autor. Entonces, las normas APA, que recuerden las normas APA, la versión 7, hay una guía en ese enlace, en el repositorio de la biblioteca de la universidad, para que lo tengamos en cuenta en el momento de redactar nuestro marco teórico. Entonces, en ese primer, digamos, ese primer elemento o ese método, o esa herramienta que nos sirve a nosotros para extraer, para obtener la información, los datos que necesitamos de esas fuentes de información secundaria, pues es el análisis documental. El análisis documental, recordemos, sigue un proceso, sigue unos pasos. Primero hacemos la validación temática con base en el problema, en los subproblemas, en el objetivo general y en los objetivos específicos.
nosotros establecemos cuáles son los temas y los subtemas que estructuran ese proyecto que nosotros estamos realizando. Ya cuando tenemos esa validación temática, comenzamos a revisar pues cuáles son los libros, cuáles son los documentos, cuáles son las tesis, los proyectos de investigación, los informes, los reportes que nos sirven a nosotros y donde podemos encontrar esa información que nosotros, esos temas y subtemas que nosotros hemos validado anteriormente. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el libro, identificar el documento de manera externa, de manera formal. ¿Cuál es el título? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la editorial? ¿Qué edición es? Porque en el análisis documental yo les decía, a no ser que sea un clásico bibliográfico de la arquitectura o de la administración, de lo que nosotros estamos trabajando, pues es mejor tener referentes de libros, de documentos de autores recientes, o sea, de épocas recientes, normalmente 5, máximo 10 años de antigüedad. Entonces, ahí es importante, esa es una clave que nosotros, pues además de que pues tiene los temas, pues es una clave para poder seleccionar esos libros de los cuales nosotros vamos a sacar la información del marco teórico. Y ya cuando los hemos identificado, pues les hacemos un análisis interno. O sea, identificamos dentro de esos libros, dentro de esos documentos, en qué parte, en qué capítulo, en qué páginas está ese tema o esos temas o ese subtema o esos subtemas que nosotros necesitamos y que requerimos. Y a partir de ahí hacemos la indización. ¿En qué consiste la indización? Que ya una vez ubicado dónde está la información, pues la extraemos, la resumimos, si es necesario la traemos y la traemos textualmente, obviamente y hacemos toda la citación y la ponemos en nuestro marco teórico haciendo la citación respectiva, o si estamos simplemente tomando como base esa información y diciéndola en nuestras propias palabras, o sea, parafraseando, pues también nosotros tenemos que hacer ese proceso. Entonces la indización es eso, y de esa manera ya nosotros entonces estamos construyendo y redactando, y ya simplemente a partir de eso pues le damos cuerpo, le damos redacción a nuestro marco teórico. Entonces, básicamente esas son las etapas, y recordemos que para esa validación temática nos valemos de unas fichas que nos permiten ir organizando, ir creando, como decía, ese sistema de información de nuestros proyectos. Entonces, básicamente, pues a partir ya de elementos concretos, el problema concreto, los subproblemas concretos, que salen obviamente de las variables dependientes, independientes, etcétera, etcétera, del objetivo general, de los objetivos específicos, pues ahí es donde salen esos temas centrales, esos, digamos que los 3, 4 grandes temas que nosotros estamos requiriendo para nuestro proyecto. Y a partir de esos temas, pues hay unos subtemas, o sea, dentro de esos grandes temas, pues hay aspectos particulares específicos de ese tema. No vamos a abordar todo el tema, sino específicamente las partes que nos interesan de ese tema, los aspectos específicos de ese tema, que son los subtemas o subcategorías. Y ya en el inventario, pues nosotros hacemos ese análisis formal externo, ese análisis de contenido, y a partir de eso hacemos esa indización. Ahí también vimos en los talleres, pues el uso de esa ficha, el descriptor general, pues básicamente es ese tema, el gran tema que tratamos nosotros, y en los descriptores específicos, pues son los subtemas de ese tema que nosotros necesitamos. Entonces ahí vamos identificando los libros, los documentos, porque pues, ojo, ni es posible, ni es recomendable y no tiene presentación para un proyecto, pues que toda la información esté en un libro. Porque pues entonces de esa manera, pues nosotros al marco teórico, pues hacemos referencia a ver libro tal. No, se trata de extraer de diferentes libros, de diferentes fuentes, pues la información que nosotros necesitamos. Además, eso tiene una fundamentación, que es básicamente poder contrastar lo que dice un autor, lo que dice un investigador, lo que está en un documento, lo que se plantea en otro documento, y poder a partir de ahí nosotros extraer esa información y plasmarla en nuestro marco teórico a partir de esa indización que hacemos. Entonces, ese era el primer elemento que nosotros teníamos, y de esa manera construimos nuestro marco teórico.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, obviamente mañana pues vamos a entrar más en detalle en estos aspectos, pues es ya a partir de esa validación temática, de ese inventario que ustedes han hecho en los talleres anteriores, ya ustedes han identificado claramente, de pronto pues siguen pensando, siguen reflexionando al momento de escribir, de redactar el marco teórico de su proyecto, pues ustedes encuentran que les faltó ahondar o profundizar en algún tema, en algún subtema, y requieren pues validar otro libro, otros documentos, revisar, sacar otra información, pues es un ejercicio permanente y que puede suceder y que es normal que suceda en la construcción de ese marco teórico. Entonces, digamos que lo que sigue, o a partir de esos ejercicios, es que ustedes escriban, redacten su marco teórico. A partir de todo este ejercicio, ya ubicada la información, ubicado, repito, los documentos, los libros que requieren, identificados los temas, dónde se encuentran esos temas, esos subtemas en esos libros, en esa información, pues es redactar de manera clara, de manera concreta, de manera precisa y atendiendo las normas APA, el marco teórico de sus proyectos. Entonces, digamos que eso es lo relacionado con esa parte del marco teórico. Pero recordemos que nos quedó allá, nos quedó pendiente el tema dentro de esta recolección de información para el proyecto de investigación. Nos queda pendiente entonces la parte de las fuentes primarias. Recuerden que las fuentes primarias, básicamente nosotros las requerimos es para obtener información, datos, allá del contexto que son necesarios para nuestro proyecto, que es la base para nosotros poder obtener la información, los datos que necesitamos, poder indagar sobre lo que nosotros requerimos en nuestros datos, la información para poder proyectar hacerle un análisis, obtener unos resultados y poder proyectar esa solución y poder dar cumplimiento a esos objetivos, como les decía antes, de nuestro proyecto de investigación. Entonces, esos aspectos metodológicos que son los que conforman el marco metodológico de un proyecto. Entonces, fíjense que tenemos el marco teórico por un lado y ahora viene el marco metodológico, pero el marco metodológico se fundamenta también es en la recolección de información. Y no solamente información primaria, sino que también nosotros en el marco metodológico de un proyecto, pues de pronto requerimos información que está en unas estadísticas, que está en unos informes, en unos reportes, en unos documentos del Ministerio de Trabajo, en unos documentos de el IDU, en unos documentos del medio ambiente, de planeación distrital, de catastro, si es necesario, de documentos que tienen que ver con los temas de curaduría, etcétera, etcétera, o que tienen que ver con normas, que tienen que ver con procesos administrativos, de entidades, de organismos que regulan todos estos procesos. Entonces, nosotros también vamos a necesitar esas fuentes secundarias si las requerimos para extraer información ya que nos sirva para datos y nos den insumos para los resultados que nosotros necesitamos de nuestro proyecto. Entonces, en ese marco metodológico, pues hay unos instrumentos de recolección de información y de recolección primaria. Ya vimos un instrumento, un método, que es el método más utilizado, o digamos que casi que es el único método para hacer esa recolección de información secundaria, pero recordemos que nosotros en algún momento ya vislumbramos, cuando vimos los tipos de investigación en los que podíamos enfocar nuestro proyecto, porque ese momento lo utilizábamos para eso, para determinar hacia dónde iba a ir nuestro proyecto dependiendo del tipo de investigación que íbamos a realizar, pues ya nosotros ahí determinamos pues cuáles son los instrumentos, los métodos que necesitamos para recoger la información que da insumo, le repito, a nuestros proyectos de investigación. Entonces, dentro de ese marco metodológico, nosotros debemos acordarnos qué es la metodología de la investigación. Entonces, recordemos que la metodología de investigación es toda esa disciplina que nos permite a nosotros o que nos sirve para elaborar, definir, sistematizar
todo ese conjunto de técnicas, de métodos, de formas, de procedimientos que nosotros debemos seguir para justamente recolectar esa información. Y obviamente, pues también dependiendo del tipo de investigación, pues nos va a permitir enfocar el análisis de esa información para obtener los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces, eso era lo que veíamos nosotros. Entonces, fíjense que como les decía, cuando hablamos del marco metodológico de un proyecto, de la metodología de investigación, pues nosotros estamos diciendo cuál es el enfoque que tiene nuestra investigación y a partir de ese enfoque, les repito, es que nosotros vamos a orientar toda esa recolección, análisis, clasificación de datos que nosotros requerimos. Y recuerden que esos métodos, esas técnicas, pues, y esas fuentes de información de donde vamos a obtener los datos, pues es realmente lo que le da validez, le da pertinencia, le da coherencia a nuestro proyecto y a los resultados y realmente respaldan los resultados que nosotros estamos obteniendo en una investigación. Entonces, a partir de esos elementos, pues nosotros recordemos que básicamente nos vamos por dos modelos. El modelo cuantitativo, donde nosotros, pues a través de la información y utilizando métodos numéricos, análisis estadísticos, técnicas de muestreo, técnicas de estadística inferencial, de estadística general, de estadística descriptiva, métodos numéricos, etcétera, etcétera, fórmulas, etcétera, pues obtenemos la información que necesitamos. Entonces, digamos que ese elemento. Pero básicamente, y en los proyectos que nosotros estamos realizando, pues es una investigación bajo el modelo cuantitativo. ¿Por qué? Porque ustedes están buscando entender esa problemática, ese problema, y a partir del análisis de las características, de las condiciones, de los aspectos, es decir, de las cualidades que tiene ese problema, pues ustedes están buscando determinar a través de una interpretación, a través de un análisis de la reflexión, de todo lo que se gira alrededor de su problemática, pues encontrarle la solución. Obviamente, hay en algunos proyectos donde se necesita obviamente recurrir a estadísticas y hacer unos análisis estadísticos básicos, al menos una comparación de datos, una revisión de cifras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una parte cuantitativa. Entonces, uno podría decir que la mayoría de los proyectos que ustedes están realizando son de tipo mixto, pero básicamente cuando nosotros decimos el modelo, ojo, el modelo que nosotros estamos desarrollando, pues tenemos que decir dónde está la parte cualitativa o por qué es cualitativa, o sea, cuáles son esos fenómenos, ese análisis, esta información, esas características, esas condiciones del fenómeno que nosotros estamos investigando y que le da ese carácter cualitativo. Y de explicar la parte cuantitativa, dónde entra la parte de las cifras, la parte numérica, la parte de los datos, la parte estadística. Es decir, nosotros no podemos decir, es que es mixta por esto y esto. O sea, nosotros tenemos que explicar dentro del marco metodológico el modelo. Entonces, si nosotros decimos que el modelo de la investigación es mixta, tenemos que explicar cuál es la parte cualitativa que tiene nuestro proyecto y dónde está la parte cuantitativa que tiene el proyecto. Entonces, de esa manera, y recordemos que eso depende ya del tipo de investigación. Entonces, nosotros habíamos revisado en sesiones pasadas, en alguna sesión pasada del corte anterior, pues los diferentes tipos de investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de orientar justamente a partir de la pregunta problemática, recuerde, orientar pues hacia dónde debía dirigir o como por dónde debía orientar el proyecto para poder responder a esa pregunta y poderme plantear los objetivos. Bien, ahora que ya nosotros tenemos claridad sobre el problema, tenemos ya establecidos, formulados los objetivos de nuestro proyecto, es decir, sabemos exactamente a dónde le está apuntando nuestro proyecto de investigación, entonces debemos revisar y ya en el marco metodológico, sí, describir definitivamente cuál es el tipo de investigación que nos corresponde a nosotros. Entonces recordemos que
hay una investigación teórica y una investigación aplicada. De una vez, o sea, las investigaciones de sus proyectos son de tipo aplicado. O sea, ¿por qué? Porque su propósito en lo que ustedes están planteando es diseñar una serie de mecanismos, de procedimientos, de procesos, de estrategias que para solucionar el problema. Entonces, ustedes ya en lo que están planteando en sus proyectos, en lo que he visto y en lo que he retroalimentado de sus proyectos, pues son de tipo aplicado, porque ustedes ya, ninguno es saber qué, pues saber cómo sucede tal cosa, sino que ustedes ya están centrados en ofrecer una solución de diferente forma, les repito, a través de procedimientos, mecanismos, materiales, proyectos, procesos, estrategias, procedimientos, etcétera, etcétera, darle solución a ese problema que están investigando. Entonces, digamos que ahí ya vamos aterrizando y obviamente pues hay que explicar, pues básicamente por qué es aplicada y obviamente aterrizarla a cada uno del proyecto. Pues es aplicada porque nuestro proyecto, el proyecto de este grupo, X grupo, está orientado a diseñar unas estrategias, unos procedimientos, que busquen brindarle solución, respuesta al problema tal que se está planteando en este proyecto. O sea, no explicar, decir de manera general que es aplicada porque pues obviamente vamos a encontrar, sino concretamente enfocar el propósito de la investigación en el problema concreto, en el proyecto concreto que cada uno de los grupos está relacionando. Y obviamente pues es de carácter tecnológico aplicado, recordemos que hay digamos teórica y conceptual, pero pues básicamente se llama de tipo teórico aplicado porque lo que le digo está orientado a mejorar, a darle solución, a arreglar ese problema. Entonces ustedes están proponiendo una idea, una solución innovadora a esa problemática que ustedes están abordando. Entonces ahí ya tenemos contextualizado y obviamente lo que tienen que hacer en el marco metodológico es justamente pues explicar por qué concretamente en su proyecto, les repito, es aplicada ese proyecto. Y obviamente pues hay que mirar, hay que revisar, pues si es documental, basada en fuentes secundarias, ya nosotros lo hemos visto, a qué se refiere, o sea, donde toda la información que ustedes están obteniendo es documental, o sea, ustedes están investigando sobre documentos, informes, reportes, etcétera, etcétera, y toda la información y toda la respuesta y toda la solución al problema, pues la están planteando desde ahí. Pero básicamente la mayoría de los proyectos, si no todos los que ustedes están realizando, pues son de campo, que tienen que ir allá a las localidades, tienen que ir a las empresas, tienen que ir a X municipio, tienen que ir a tal comunidad para poder observar y obtener la información que necesita de esas fuentes primarias allá en el contexto. Entonces es de campo, pero digamos que ahí puede ser también de tipo mixto. O sea, ustedes requieren una información que está en unos documentos, pero también requieren una información que deben obtener de allá directamente del contexto donde están desarrollando su proyecto de investigación. Entonces, debe ser así. Entonces, en el marco metodológico, según cómo vayan a obtener los datos, pues deben explicar que es documental porque mi proyecto se fundamenta en información que se encuentra en tales y tales, exclusivamente en tales y tales documentos y a partir de ahí nosotros vamos a hacer nuestras deducciones, nuestras inferencias, vamos a hacer a sacar la información para proponer la solución. Entonces, a partir del análisis de esa información que obtenemos exclusivamente de documentos, pues vamos a proponer la solución al problema. O es de campo porque tenemos que recoger información de X, de Y, de las viviendas, de los empleados del trabajo, hablar con los empleados, a ver cuáles son cuál es la desmotivación, cuáles son las bajas de la productividad. Tenemos que mirar realmente cuáles son los problemas de los desplazados, los problemas de la localidad. Es decir, tenemos que ir allá de campo.
Entonces, si ese es el caso, pues tenemos que hacer la explicación en el marco metodológico puntualmente de nuestro proyecto. O si es mixta, decir, pues en qué parte es documental y qué parte es de campo, básicamente, le repito, focalizados en nuestro proyecto. Es decir, aterrizar estos conceptos genéricos aplicándolos a nuestro proyecto en particular. Y finalmente, pues ahí sí va a depender el alcance que le quieran dar. Si es únicamente de carácter exploratorio, eso lo tienen que definir y eso se define con base justamente en los objetivos que ustedes se propusieron, hasta dónde va a llegar su investigación. Entonces solamente va a ser de carácter exploratorio, o sea, solamente vamos a hacer una indagación preliminar sobre la problemática, poder establecer el marco teórico, entender cuáles son las características de ese problema, todos los fenómenos, y a partir de ahí presentar una hipótesis de solución que obviamente pues está enmarcado en esos datos, en esa información, en todo ese proceso que nosotros hacemos y presentamos esa solución a nivel exploratorio. O puede ser descriptiva, o sea, además de que nosotros pues ahondamos en cuáles son las causas, cuáles son digamos, los efectos, las causas, las consecuencias del problema, establecemos cuáles son las características y a partir de esa descripción, pues nosotros planteamos la solución a ese problema que hemos planteado o explicamos, describimos el hecho, el fenómeno y decimos por esta razón, entonces la solución es tal, de tal manera o si tenemos que identificar, describir varios aspectos de una situación con otra, varios fenómenos, varias variables de esa misma problemática, entonces la estamos haciendo de tipo correlacional. Entonces, digamos que ahí tenemos que revisar, mirar nuevamente esos aspectos y, y definir ya con base en los objetivos, recuerden, el alcance que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto, que es lo que se plantean los objetivos, pues vamos a determinar hasta dónde va a llegar, o sea, de qué tipo, de qué naturaleza es. Y obviamente en el marco metodológico explicar por qué es de tipo exploratorio o de tipo descriptivo o de cualquier otro de los tipos que nosotros, les repito, habíamos visto anteriormente. Entonces, fíjense que el marco metodológico finalmente tiene que ver con esos aspectos. O sea, cuál para nosotros es esos enfoques, esos tipos de investigación y en dónde se va a orientar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí que nosotros vamos a definir cuáles son los instrumentos, cuáles son los métodos que nosotros necesitamos, que son más pertinentes, que son más idóneos para recoger la información de nuestra investigación. Entonces hablamos de técnicas de información primaria, pero recordemos que yo también puedo obtener información de datos, de informes, de estadísticas, de reportes, de documentos que me ofrecen a mí información, datos que yo necesito para analizar, para buscar esa solución y lograr esos objetivos de nuestro proyecto. Así que aquí también el análisis documental. Si ese es el caso y nosotros requerimos esa, digamos, parte de nuestra investigación es también documental. O sea, una cosa era ya lo que conforma el marco teórico y sustento teórico de nuestro proyecto, pero otros son estos documentos, son básicamente documentos, registros, archivos, de donde nosotros necesitamos extraer unos datos para lo que necesitamos en nuestro proyecto. Entonces ahí tenemos que recurrir a esa técnica de análisis documental que ya conocimos. Es decir, cuáles son los temas, cuál es digamos, los datos, la información de qué característica, de qué tema o a qué se refieren los datos que necesito. Identificar en qué documento los tengo y en qué parte del documento es que voy a encontrar voy a extraer esa información para llevar en el desarrollo de mi proyecto. Entonces, fíjense que esos temas de validación temática, ese método de validación temática y de inventario, pues sigue siendo, es válido también si nosotros requerimos datos, información para nuestra investigación de tipo documental.
Y ya cuando se trata de campo, acordémonos que nosotros podemos ir a observar a través de la vista, a través del oído, lo que escuchamos, lo que vemos en el panorama, de lo que percibimos nosotros, pues llevamos unos registros, obtenemos los datos, registramos los datos que nosotros necesitamos para nuestra investigación y que obviamente pues los sistematizamos y los relacionamos de manera pues que sean ciertos, que sean válidos sobre esa realidad. Entonces, digamos que yo puedo hacer una ficha, básicamente la observación se hace a través de fichas, donde yo digo, bueno, voy a observar, voy a analizar allá estos aspectos específicos que necesito de datos para mi investigación. Entonces, sobre esos aspectos específicos, yo concretamente centro mi información y entonces estoy hablando de una observación estructurada. O simplemente voy, observo, hago la observación de todo el contexto, de toda la problemática, analizo los factores, analizo, digamos, todos los hechos, todas las situaciones que hay alrededor de esa problemática y del contexto y voy tomando nota, voy tomando registro y después obtengo de ahí esa información. Entonces, estoy haciendo una observación que no es estructural. Entonces, nosotros debemos dentro del marco metodológico establecer si requerimos de esa técnica de observación, pues establecer básicamente sobre qué aspectos son los que nos interesan del contexto y del problema que nosotros estamos investigando, cuáles son los aspectos que nos interesa observar y de los cuales vamos a obtener información. Tenemos también pues la encuesta, o sea, si nosotros necesitamos obtener información de una población, de varios individuos, bien sea de percepción o tener información básica de datos que nosotros necesitamos y que solo nos lo pueden dar las personas o de las empresas o de las entidades que tienen que ver con toda la parte patrimonial, con toda la parte de construcción, las constructoras, los bancos, las empresas de producción, las empresas manufactureras, las pymes, las entidades que están desarrollando teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que elaborar una encuesta con unas preguntas sobre esos aspectos. O sea, yo para poder tener esta y otra información, estos datos que necesito en mi investigación, pues yo tengo que hacer una encuesta orientada con preguntas a poder obtener información sobre estos aspectos. Entonces ahí yo diseño. Obviamente, pues hay unas técnicas que se verán después, pero obviamente uno en el desarrollo del proyecto es que va estructurando eh, esos instrumentos, pero es en el marco metodológico donde yo digo, pues tengo que realizar unas encuestas orientadas a recoger información sobre tales aspectos. Entonces, digamos que preliminarmente yo estoy estructurando, no estoy diseñando todavía, no lo requiero, digamos que en esta parte de la investigación, hasta este momento, lo primero que tengo que hacer es estructurar básicamente sobre qué aspectos debe tener X o Y herramienta, o si es necesario entrevista. O sea, o tengo que hacer la encuesta o tengo que entrevistarme con una persona o con un grupo de personas para que ellos me cuenten o me den razón de esos datos, de esa información que yo necesito. Entonces necesito entrevistar empresarios, necesito entrevistarme con empleados, con jefes de personal, con directores de proyectos de las constructoras, con las personas encargadas en X o Y organismo de los temas de licencias de construcción, de los temas de establecer la reglamentación para los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo digo que tengo que hacer una entrevista. Entonces, lo mismo, o la entrevista la pienso ya, miren, voy a entrevistar con esta persona para preguntarle concretamente sobre estos aspectos. Entonces la llamo estructurada. O simplemente voy a entrevistarme con estas personas para conocer aspectos relacionados con, de manera general. O sea, no voy a hacer preguntas puntuales, sino
voy a preguntar sobre unos temas genéricos y a partir de ahí poder obtener la información. Entonces estoy hablando de entrevista no estructurada. Entonces digamos que esos son los métodos que nosotros vamos a utilizar en el marco metodológico y nosotros decidimos entonces de qué maneras que vamos a obtener la información para nuestro proyecto de investigación. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros utilizamos y obviamente aquí en este enlace, en este video, es un video muy corto, pero les puede ayudar mucho a comprender de manera muy fácil, muy didáctica. Les repito, es un video muy concreto y de manera muy fácil ustedes pueden entender cuáles son esas técnicas, cuáles son esos instrumentos que se utilizan en la recolección de información y les puede servir para estructurar esta parte de su proyecto que tiene que ver con recoger toda esa información que han hecho ya ubicando y explicando concretamente los tipos de información, perdón, los tipos de investigación que requieren y sobre los cuales fundamentan su proyecto de investigación y a partir de eso, pues, cuáles son esas técnicas que ustedes van a requerir y digamos, como qué aspectos generales, cuál va a ser como la estructura general de esos instrumentos o de esos medios para recoger la información. Entonces, digamos que esos son los elementos que tienen que ver. Entonces, ya a partir de este contexto, como les decía, lo vamos a ver mañana, pues vamos a estructurar ya, digamos, ese anteproyecto como resultado y como trabajo final de lo que es el curso, porque pues básicamente este es, digamos, a este nivel de investigación uno digamos que es los límites, digamos que es el alcance que tiene el proyecto y hasta ahí llegamos. Todo lo demás, pues obviamente se va a desarrollar en otros niveles, en otras instancias y en otros momentos del desarrollo de su investigación. Obviamente dependiendo de esas características de investigación. O sea, la Facultad de Arquitectura tiene unos lineamientos y unos procedimientos para la investigación, para estos proyectos de investigación en arquitectura, y lo mismo sucede con ciencias empresariales. O sea, hay unos proyectos. Entonces, pero en términos generales, la base, el anteproyecto, todo el fundamento de su proyecto de investigación está en estos elementos. Entonces, lo que hay que hacer es que ya los grupos comienzan a puntualizar, a describir el tipo de investigación en que se enmarca su proyecto, ya pensar en cuáles son las técnicas de recolección y determinar esa estructura ya específica. Ojo, ya enfocado a su proyecto. O sea, cuál es el tipo de investigación que va y por qué su proyecto en particular está orientado sobre ese tipo de investigación. Y con base en eso, entonces, pues, ¿cuáles son las técnicas que ustedes requieren? Entonces, no, nosotros requerimos observación y análisis documental. ¿Cuál va a ser la estructura? Entonces, el análisis documental lo vamos a hacer sobre estos aspectos. Necesitamos obtener información documental que nos proporcione estos datos, esta información. O vamos a hacer una entrevista, vamos a utilizar una entrevista para poder recoger información sobre estos aspectos. Es decir, la entrevista o la encuesta, lo que decidan hacer, pues tiene este objetivo. O sea, es con el fin de recoger información relacionada con estos y estos aspectos que son los que nos interesan para nuestra investigación. O tenemos que hacer es una observación y la observación pues va a estar enfocada en estos aspectos, que es de donde necesitamos nosotros sacar tal información que requerimos para nuestro proyecto de investigación. Entonces, digamos que básicamente ya es organizar esa información. Entonces, ustedes ya, digamos, como actividad, como taller, pues básicamente los grupos tienen que trabajar en ese orden. Les repito, no se, digamos, no se extiendan ni hagan otras cosas, no se compliquen la vida, en otras palabras. Es justamente un documento donde puntualmente, pues, expliquen ustedes claramente, concisamente, concretamente, pero aterrizadamente en sus proyectos estos aspectos.
Esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, digamos que ese es el taller que nosotros vamos a desarrollar esta semana. Por eso el plazo, ahí está el espacio para que ustedes lo suban en el aula virtual en la semana 14. El plazo es hasta el viernes a la medianoche para que, pues, pero les repito, no se compliquen la vida. Concretamente lo que se está pidiendo en la actividad, no, ni nada más, pero tampoco nada menos. Entonces, sobre esos aspectos es que vamos a desarrollar ese taller. Y obviamente ya mañana, entonces, digamos, daremos cierre a todos estos aspectos, porque ya digamos que aquí, si ustedes revisan los sílabos que nosotros mirábamos al comienzo de la materia, pues digamos que quedan cubiertos los temas, ya le hemos dado cubrimiento a los temas que tienen que ver con este curso de investigación 1. Entonces mañana, pues digamos, damos redondeo y ya hablaremos mañana en concreto de lo que es el trabajo de cierre, el trabajo final, el anteproyecto que les estaba mencionando, que tiene que ver con esta asignatura. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho, muchachos. Muchachos. No, profe, pues por ahora no. Okay. No, profe, no, señor. Perfecto, sí. Pues como de costumbre, pues ya es cuando comenzamos digamos, a desarrollar esto, a ponerlo en práctica, que surgen las dudas. Entonces recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud me escriben al correo. Digamos que la idea es que ustedes, pues obviamente este resto de hora de la clase, esta otra hora de la clase, pues comiencen a trabajar y comiencen a desarrollar. Y en la sesión de mañana, pues si tienen alguna inquietud o alguna duda, pues con mucho gusto. O si no, pues en cualquier momento a través del correo, cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre estos aspectos. Entonces, que estamos ya en clave de dos cosas fundamentales. Ya en la redacción de nuestro marco teórico, con base en los ejercicios que hicimos las clases anteriores, y ya en clave del marco metodológico, digamos inicialmente proyectando nuestro marco metodológico, porque eso tiene un desarrollo mayor sobre estos aspectos que hemos visto hoy. ¿Listo, muchachos? Listo, señor. Muchas gracias por la clase. Vale, muchachos, a ustedes muchísimas gracias. Gracias, profe. Estoy atento a cualquier duda, cualquier inquietud. Y entonces nos vemos en nuestra clase mañana a las 11. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, buen día para todos. Cuídense mucho. Gracias, profe, que esté muy bien. Feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, muchachos.